Sí, con mucho sueño. Ay, menos mal, ya mañana es sábado. Bueno, chicos, vamos a partir entonces la clase y ya estoy grabando. Hace unas clases atrás habíamos comenzado a revisar los temas de planificación estratégica, pero no los terminamos de revisar. Hicimos el ejercicio, ¿verdad?, del bote, donde teníamos que seleccionar a qué persona dejábamos abajo, a quienes rescatábamos, y empezamos a hablar de esas decisiones que son medias complejas de resolver, ¿cierto? Les hago la pregunta, sino para poder hacer un pequeño repaso. No, profesora, no me acuerdo. Revisamos el caso de Starbucks, Yo tampoco me acuerdo de eso, profe. no revisamos nada Vimos de la eso. disertación de nuestras compañeras y usted nos amplió un poco más el tema del liderazgo y hasta ahí nomás llegamos ayer. Ah, ya, no, pero me refiero como a las sesiones pasadas. Por ejemplo, hicimos este ejercicio que teníamos No, que, ¿no? nunca había visto este PPT. No, Profe, de profe. verdad. Ya, perfecto. Entonces tenemos material. Ya. Lo que pasa es que hay una clase con ustedes, que es la clase del jueves 29 de octubre, la clase del jueves 29 de octubre, que no logro cargarla ni logro subirla a la plataforma del canal. No se sube y he intentado, subo todos los otros videos, pero es el único que no se sube, se cae, se bloquea. Entonces estaba preocupada de si era justamente esta clase. Y de hecho a mí me cuesta visualizarla también en el computador. Así que qué bueno que no es esta clase. Ya. Entonces, vamos a leer un caso y ustedes van a tener que ir comentando cómo es que pueden resolver la siguiente situación. Un grupo de 6 personas va en un viaje a través del Océano Pacífico, en un barco. Sin embargo, el barco sufre un desperfecto y deben abandonarlo para dirigirse a una isla inexplorada que no se encuentra en los mapas. Por lo tanto, pasarán un tiempo indeterminado en ella. Es altamente probable que aunque hagan todas las marihuanzas para poder buscar rescate y apoyo, no se sabe cuánto tiempo van a demorarse en rescatarlo. Cuentan con un bote para 5 personas y son 6 los integrantes del grupo que sobreviven. Por lo tanto, hay que tomar una decisión acerca de a quién llevar en un orden de prioridad. Las personas que quedan sobrevivientes son una monja de 23 años, un pintor de 25 años, un médico de 70 años, una ingeniera agrónoma de 52 años, un pescador artesanal de 60 años y un niño de 12 años. Esas son las personas que sobrevivieron a este desperfecto que tiene el barco y son las personas que hay que priorizar. Solamente tenemos espacio y capacidad para 5 y acá son 6 personas. Entonces ahora ustedes tienen que ponerse a pensar de a quiénes sí o sí llevarían en el bote hacia la isla y a quién tendríamos que dejar abajo. Y ahí ustedes ya empiezan cada uno a plantear sus opiniones y empieza la conversación. ¿A quiénes dejarían abajo? Profesora, Dígame. pero la persona que queda puede ir a agarrar el bote a llegar a la isla. Claro, esa es una de las alternativas que se pueden dar, pero pensemos en que solamente tú puedes subir al bote a 5 personas, o sea, de una u otra manera, aunque tú lo amarraras y lo tuvieras arrastrando por el mar, solamente pueden ser 5. Pensando en que esas son las cualidades de las personas que sobreviven y tenemos que empezar a tomar decisiones estratégicas en base a ciertos criterios. Pues ahí ustedes tienen que pensar en qué Eh, criterios. El médico tiene profesora, que ir. yo, Dígame. bueno, profesora, yo creo que a la persona que dejaría abajo sería a la monja. ¿Ya? Argumento. Porque, por ejemplo, el pintor, dentro de todo, él va a tener una creatividad para poder averiguar algún tipo de forma de hacer, no sé, una cocina, cosas así. El médico por cosas de salud. La ingeniera agrónoma sabría cosas de agricultura y serviría para la sobrevivencia. El pescador, o por obvias razones también. Y el niño, cuando vaya creciendo, va a poder tener más fuerza para poder hacer trabajos más pesados. Y ¿Ya? va,
y va a poder como reemplazar quizás al médico y creo que sería la mejor opción, Ya, tú dices que la monja siendo es fría. como que inservible. O sea, puede ayudar en el tema de mantener como a todos centrados en un ámbito más espiritual, pero cuando hablamos de supervivencia, quizás no es tan esencial. Ya, perfecto. El resto de los compañeros, ¿qué opina? ¿O qué criterio utilizaría para poder tomar esta decisión? ¿Sería el mismo que la Alejandra? Yo usaría lo mismo que Alejandra, pero dejaría al niño abajo. Ya, argumentos. Es que siento que el niño sería como más complicado en tema de sobrevivencia porque hay que preocuparse por él. No es como tan autónomo como el resto. En cambio, la monja serviría más por el hecho de que puede mantener como a todos equilibrados psicológicamente. Ya, entonces tú harías ahí un cambio. La monja sí y el niño no. Sí. Ya. ¿Quién tiene otro criterio? Ay, me entró crema al ojo. ¿Cuál podría ser? Profesora, yo Dígame. el pescador artesanal dejaría abajo entonces. Ya, ¿Por por. qué? Porque tiene experiencia en el mar y podría sobrevivir y llegar a la isla solo. Ya, ya. Tú estás pensando como en que lo dejas, pero él de alguna u otra manera se las va a arreglar como para llegar a donde está el resto del grupo. Sí, por su experiencia. Ya, y si no logra llegar, y si viene una tormenta y hay olas grandes o se cansa, porque más que mal tiene 60 años también, pues, no es un lolito. Se muere. ¿Ya? El resto de los asistentes a la clase, Profe, yo dejaría abajo a la ingeniera agrónoma. ¿ya? Oye, hasta el momento Por- todos han dejado a alguien distinto abajo, o sea, no, algunos han opinado parecido a la Alejandra. Ya, ¿por qué dejaría al agrónomo abajo? Porque ¿de qué va a servir que sepa agronomía si está en un barco? No, o sea, el pescador, por ejemplo, va a abastecer de comida pescando en el barco, Pero pero y en el la caso, agronomía no serviría de nada. porque acuérdate que ellos tienen que abandonar el barco y tienen que trasladarse en el bote a una isla. Porque por eso el agrónomo no serviría. ¿Ya? Leí mal, nada, profe. Ya, ahora que te diste cuenta que había una confusión con la información, ahora, ¿qué decisión tomarías? Si uno la puede cambiar. Pero para dejar en el barco, ¿cierto? O sea, Es alguien a quien hay que dejar en el fondo botado, po, así como a la suerte de Dios nomás, así como... lo más lógico sería el niño, pero no creo que ayudaría psicológicamente a las personas dejar a un niño botado, porque Ya. sentirían culpa. Pero sería como lo más lógico dejar al niño por el tema del cuidado, más que nada. ¿Y ustedes están pensando como en esas decisiones que han tomado como en el corto plazo o en el largo plazo? Porque, O sea, esa decisión o la que yo tomaría sería como a corto plazo, porque a largo plazo se sentiría, o sea, las personas se sentirían culpables de dejar al chico abandonado. ya, pero no, lo que yo quiero como saber es pensando, por ejemplo, en la permanencia a través del tiempo, porque no sabemos si nos van a rescatar, po. Entonces, si no nos rescatan, tenemos que saber vivir este grupo que está acá, ¿cierto? De ese grupo, por ejemplo, ¿quiénes son las únicas dos personas que por un tema de rango de edad podrían, por ejemplo, tener bebés? Y proyectar la especie y armar casi que una tribu. La monja y el pintor, ¿no? Claro, la monja y el pintor, ¿cierto? Por muy poco ético que pueda parecer el pensar en la monja en esas condiciones.
Pero es la única que podría traer bebés al mundo, po, porque la niña que es agrónoma ya no es tan niña. ¿O ustedes tomarían una decisión como más? Por eso pregunta, ¿a corto plazo, o sea, es para sobrevivir por ahora nomás? ¿O es una decisión para poder permanecer en el tiempo y seguir existiendo como especie? Yo la verdad mi decisión la proyecto de aquí como unos 5 años más o menos. Cosa de que el niño ya pudiera adquirir las habilidades del pescador que le fuera enseñando y también algunos conocimientos del médico, cosa de que cuando ellos ya se mueran, él ya logre tener algunos conocimientos para poder seguir apoyando a los que van quedando. Claro. Por eso esa es mi decisión. No tan a largo plazo como para generar una tribu. En eso me basé. ¿Qué es lo más complejo de tomar una decisión de este tipo? ¿Qué es lo que más los dificulta, como para decir a quién llevo y a quién no llevo en el bote? ¿O con quién me atrevo y con quién no me atrevo a viajar? ¿Cuál es el dilema? ¿Es un dilema moral? ¿Es un dilema práctico? Les hago la pregunta porque pareciera ser que el dilema en este caso es tener que decidir si alguien vive o alguien muere. Porque aunque dejemos al que dejemos arriba del barco y todos los otros tomemos el bote y vayamos hacia la isla, el que quede arriba del barco va a morir. ¿Algunos de ustedes alguna vez en sus vidas o alguna experiencia familiar que puedan tener, les ha tocado tomar una decisión drástica, así muy, muy, muy tajante? A todos de una u otra manera nos toca tomar decisiones Ya, pero estamos hablando de que una para mí decisión pueden ser drástica. importantes, pero si lo comento con alguien va a decir, oh, tontera. ¿Ya? ¿Pero tienes algún ejemplo? Porque cuando hablamos como de una decisión drástica es porque hay muchos riesgos que hay que tomar y muchos riesgos que hay que asumir. Oye, ¿la mayoría me escucha bien? Profesora, Dime. Dime. es que no se escucha bien lo que dice. Por eso pregunté si todos me escuchan cortado o el resto o algunos me escuchan bien. Yo también la escucho cortado, profesora. De hecho, ahora se cortó. No se escucha lo que dijo. Ah, pero Sí, es ahora verdad. recién hablé. ¿Me escuchan ahora? Pregunto si me escuchan porque la única opción que puedo no tomar es hacer la clase, dejarla grabada, subirla a la plataforma, que esperemos esta sí se suba, pero todas las otras se han subido, y que los que quieran permanecer y escuchar cortados sigan, y si no se retiren. Yo por mi lado me pienso quedar, pero pienso que es buena solución, profesora. Sí, porque no es la única opción, por lo menos la grabación no debería quedar cortada, po. ¿Ya? Bueno, voy a avanzar entonces y quedan los que no alcanzan a escuchar bien, quedan ya en libertad de poderse retirar y tendrían que revisar la grabación ahí en el canal, ¿ya?
yo les preguntaba respecto de qué pasa cuando a uno le toca tomar decisiones importantes, porque en este caso teníamos un ejercicio en donde hay que tomar decisiones drásticas respecto de quién vive y quién no vive, que en este caso habían distintos criterios, y no podíamos decir de cuál criterio era mejor o peor que el del otro de los compañeros que dieron una opinión, porque probablemente cada uno está tomando una decisión respecto de su esquema valórico, de su esquema práctico, de aquello que necesita para poder seguir viviendo, ¿verdad? O sobreviviendo en estas condiciones. No obstante, este mismo tipo de situaciones, obviamente que en distintas magnitudes, se presentan a nivel organizacional. Siempre hay alguien que dentro de una organización ha debido tomar decisiones importantes y más de alguna decisión valiente, tremendamente tajante. Entonces, dentro de las estrategias de las direcciones de las empresas, hay algo que es tremendamente importante y es preguntarnos como organización quiénes somos. Una vez que nosotros sabemos bien quiénes somos, tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos como organización y en qué nos vamos. ¿Por qué? Porque son las 3 preguntas claves para poder decidir si una organización permanece a lo largo del tiempo o una organización pudiese en este caso extinguirse. Aquí les dejo algunos videos y algunos enlaces para que ustedes los puedan visitar y los puedan ver, porque si no estaríamos mucho rato realizando la visualización de los videos, pero justamente habla de decisiones estratégicas que estas empresas han debido tomar, ¿ok? Entonces, el primer objetivo de una organización, ¿verdad?, es crear valor legítimo respecto de sus servicios y de sus productos que en este caso produce. El punto es el valor legítimo ¿para quién? Para los accionistas, para los usuarios, para los empleados. Entonces siempre hay que pensar hacia quiénes va dirigida nuestra estrategia o nuestra organización. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de una empresa hay muchos intereses asociados, tanto de la comunidad donde se inserta la empresa, de los clientes que van a ser los consumidores, de los trabajadores que son quienes fabrican, ¿verdad?, algún producto material o quienes prestan algún servicio intangible, y los accionistas quienes son las personas que hacen la inversión económica para poder hacer que la empresa funcione. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de estrategias, muchas veces uno piensa que las estrategias son decisiones más bien tácticas, cosas prácticas que hay que resolver en el momento. Y no obstante, las estrategias son por lo general decisiones que se establecen a largo plazo, proyecciones en el tiempo, cosa de que la empresa en este caso pueda mejorar, pueda trascender, pueda evolucionar, pueda crecer, pueda sacar nuevos productos al mercado. Entonces, las decisiones tácticas son diferentes a las decisiones estratégicas. En el caso de las decisiones tácticas, estas son reversibles. Es decir, yo tomo una decisión y me puedo arrepentir. Y puedo decir, no. ¿Me veo? Ahora sí. ¿Y me escucho bien? Sí se ve. Sí, se escucha bien. Parece que el problema es compartir pantalla. Tú dices, ahí sí me escucho bien y todo. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Les sale a ustedes que estoy grabando? Sí, está grabando. ¿Sí? Ya, es que como me fui un segundo, a veces se deja de grabar, se guarda la sesión y después empieza a grabar otra, pero tengo que ponerle grabar. Les estaba explicando que las decisiones tácticas son distintas de las decisiones estratégicas, porque las decisiones tácticas son aquellas tomas de decisiones más pequeñas, más focalizadas, más inmediatas que algunas personas toman dentro de un área de trabajo, dentro de un equipo de trabajo. ¿Ya? Estas son reversibles porque uno se puede arrepentir. Es decir, yo quiero cambiar una máquina de ubicación dentro de una fábrica, pero me doy cuenta después a los 2 días que en realidad ahí puesta entorpece el paso, los trabajadores corren riesgo, entonces mejor la voy a trasladar de nuevo a donde estaba. Me puedo arrepentir, ¿ya? Ahora, cuando son inversiones a veces económicas, eso es mucho más complejo porque implica obviamente, igual va a haber una pérdida en términos de inversiones económicas. Les voy a dar un ejemplo. Hace años atrás, una fábrica de acá de la Quinta Región, que es una fábrica alemana que tiene 100 años en el mercado chileno, estaba posicionada en el centro de Valparaíso. Pero ellos crecieron tanto que necesitaban un lugar más amplio y mucho más grande para poder recibir a los camiones, hacer las descargas respecto de los materiales, despachar, por supuesto, los productos que ellos fabrican hacia los supermercados y hacia las empresas de retail.
Entonces tuvieron que tomar la decisión de irse de Valparaíso y compraron un terreno en el sector industrial de El Belloto. Construyeron un tremendo monstruo con un tremendo centro de distribución y acopio de productos. No obstante, la gente que trabajaba en la organización estaba muy cómoda trabajando en el centro de Valparaíso porque tenía metro, micro, colectivo, todo ahí mismo. Aparte que la gente salía a las 6 de la tarde y podía darse una vuelta en el centro, hacer algunas compras, lo que necesitara. Mientras que yéndose al predio donde compraron, o al terreno de acá del Belloto, el sector industrial, quedaba pero completamente tras mano. Primero que todo, solamente pasaban una que otra micro cerca de la entrada de la fábrica. Segundo, ya no estabas inserto dentro del centro y toda la gente que era de Valparaíso y que trabajaba en esta fábrica, ahora se iba a tener que trasladar por lo menos una hora más de lo que se trasladaba habitualmente desde sus hogares hasta la oficina en las mañanas. Entonces, esto generó un tremendo como remesón dentro de la organización, porque los gerentes ya habían comprado la otra instalación, ya se había empezado a construir, entonces ellos tuvieron que tomar dos decisiones súper importantes. La primera es que tenían que trasladarse, sí o sí, no había otra alternativa porque ya el espacio físico de Valparaíso y por donde estaban ubicados era imposible crecer más en cuanto a infraestructura. Y la segunda decisión importante fue que si había gente que iba a renunciar, renunciaba nomás. Y tendrían que buscar gente que quisiera trabajar con ellos del sector del Belloto. Entonces, muchas personas renunciaron. Bueno, es como chistosa esta historia, porque muchos de los que renunciaron que eran de Valparaíso, después igual volvieron a la empresa buscando pega, porque se dieron cuenta que no era tan fácil encontrar trabajo en ese momento. Entonces, igual terminaron trasladándose de Valparaíso y desde los cerros hacia el Belloto a trabajar. Pero ellos no podían, como empresa, con toda la inversión económica que se había desarrollado y con toda la tecnología además que habían implementado en la nueva planta, era imposible que ellos, porque los trabajadores estuvieran tranquilos y contentos, pudiesen desistir de hacer este cambio. ¿Te fijas que ahí esa es una decisión que no es irreversible, no es reversible? O sea, había que darle nomás, ¿ya? En el caso de las decisiones tácticas, afectan el camino, pero no el fondo de la estrategia. Como decía hace un ratito atrás, se pueden revertir sin costos muy altos y por lo general este tipo de decisiones son de corto plazo, ya son más como para salir de una situación, para poder reaccionar frente a un evento. Mientras que las decisiones estratégicas son, entre más tiempo avanzan, es más difícil revertir la decisión, tienen altos costos económicos, como el ejemplo que recién les mencionaba, son de mediano a largo plazo, es decir, por lo general son proyecciones. Vamos a proyectar una acción o una inversión de aquí a 2 años más y de aquí a 5 años más, ¿ya? Y en este caso la decisión estratégica requiere sí o sí un alto compromiso de la alta gerencia de la organización para que se pueda llevar a cabo. Entonces, algunos aspectos que llaman la atención, ¿verdad? De los directivos en las empresas, por lo general, están enfocados en la productividad, o sea, es decir, los gerentes y los directivos de las compañías, por lo general, en los últimos 15 años, se enfocan en la producción, en la calidad total dentro del sistema operativo de la empresa, en realizar reingenierías, en una gestión del cambio, de acuerdo a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, enfoque altamente práctico respecto de el posicionamiento del mercado, en el mercado, perdón, de los sistemas que ellos, o de los chiquillos, a ver, sí, hasta el momento sí. Parece que estamos con un desfase respecto como del chat. Entonces, recuerden, para que se queden tranquilos, los que quieren retirarse por si está cortado el audio, no tengo ningún problema. Después ustedes revisan la grabación en el canal, ¿ya? Pero traten de no escribirme porque también me llega retrasado y el mensaje y pierdo como el hilo de la idea de lo que les estoy explicando. ¿Les parece? Este es como un favor que les pido, dada la situación de esto de que se corta también el audio. Les mencionaba de que también las empresas o los directivos, los gerentes están enfocados en los planes de marketing para poder posicionar sus productos en el mercado y obviamente generar nuevos clientes y ventas, y el redimensionar todas las proyecciones que ellos van teniendo hasta ese momento. Cuando hablamos de la reingeniería, nos enfocamos en pensar que muchas organizaciones trabajan con una sobredotación de empleados, no todas, pero muchas.
Entonces, cuando de pronto se hace la reingeniería, hacen una revisión los ingenieros de todas las áreas de la empresa y se dan cuenta de que un área, no sé, pues, tiene 50 trabajadores, pero en función de toda la producción, los tiempos de entrega o de respuesta, los recursos que se invierten, esa área perfectamente podría funcionar con 25 trabajadores, no con 50. Entonces, ¿qué hace la compañía? Desvincula a 25 trabajadores y se queda con 25. O muchas veces esos otros 25 a los que despidió los reemplaza por maquinaria, ¿verdad? O por tecnología. Porque la ventaja para las empresas de la tecnología es que no tiran licencias, no se enferman, se les hace mantención, no generan conflictos. Entonces muchas empresas se enfocan en optimizar los procesos y en este caso incluso prescindir de la mano de obra de los humanos, ya de las personas. Hace años atrás, ustedes ubican a la empresa El Té Supremo, ¿cierto? Bueno, El Té Supremo es una empresa que pertenece a Cambiaso Hermanos. Y la planta del Té Supremo hace unos años atrás se incendió. Entonces, cuando se incendió, y esta empresa trabajaba, no sé, pues, con 250 señoras, bueno, varones, ¿verdad? Que eran los técnicos que manejaban el tema de las máquinas, también había mujeres técnicos, pero eran las menos. Pero en la parte como de envasado de las bolsitas de té y de las hierbitas y del armado de las cajas, era todo manual, trabajaban la mayoría mujeres. Entonces, después de este incendio, desvincularon casi al 60% de la población femenina de la empresa porque fueron reemplazadas con máquinas de alta tecnología que en el fondo lo que hacen es sacar cajas producción por minuto, en donde las máquinas botan, ¿verdad? Ahí el té o la hierbita se envasa, se sella, se ingresa al sobre y va avanzando la línea de producción. Y en la actualidad producen 5 o 6 veces más que lo que producían cuando tenían la mano de obra manual, en este caso de las señoras, que por más romántico que fuese, en realidad para ellos no era una eficacia en la operación. Entonces los directivos y los empresarios y los gerentes se tienen que orientar a esa eficacia operacional, ¿ya? Pero también hay una nueva mirada, o sea, en función de considerar al ser humano, el recurso humano como parte de esa estrategia, por eso tanta capacitación hoy en día en muchas compañías. Si nosotros pensamos en una historia, ya así como hemos hablado de la historia de la psicología social, también hay una historia respecto de las estrategias dentro de las empresas. ¿Ya? Entonces, en los años 20 había un análisis más bien como de cumplir con los presupuestos asignados, de entregar planillas, ¿verdad? De ir justificando todo lo que se invertía, pero era siempre, era pensando, esto es lo que tenemos de plata, en esto lo vamos a gastar y esto es lo que vamos a rendir respecto de esas platas que estamos invirtiendo. Una vez que ya empiezan a avanzar y a crecer las empresas, empiezan a pensar en el futuro, ya a proyectarse, a decir cómo podemos permanecer en el tiempo y podemos seguir siendo rentables. Obviamente que empieza a aparecer también la competencia. Probablemente le pasó incluso hasta el mismo Henry Ford con el tema de sus autos. Después le salió competencia y ahí tuvo que diversificar la estrategia porque ya no era el único que estaba fabricando autos, ¿ya? En la década del 70 empiezan los primeros pensadores de las empresas y de las organizaciones a pensar de manera estratégica. Es decir, ya no solamente vamos a pensar en lo que vamos a producir en el producto, sino cómo lo vamos a lograr, qué planes vamos a desarrollar, qué estrategias de marketing, incluso con quiénes queremos trabajar, qué tipo de personas vamos a reclutar en nuestras organizaciones. Y ahí es donde aparece todo el tema de las descripciones de cargo, y todo lo que tiene que ver con los reclutamientos y los psicólogos en el área de las organizaciones, porque ya en el año 96, ¿verdad? Hay que pensar en que necesitamos personas altamente capacitadas y que sea un recurso humano que nos permita a nosotros avanzar y crecer en el tiempo. Entonces ahí podríamos decir que pasamos de una era industrial a una era del conocimiento, en donde a través de todas estas situaciones que se van presentando, y hay mucho conocimiento acumulado a nivel empresarial, hartos como aciertos, desaciertos, historias de fracaso, reinversiones, empresas que tienen que cerrar y que tienen que volver a abrir con otra razón social, que se dan cuenta que tienen determinado producto y que en realidad el de la competencia es mejor que el de ellos, que tienen fábricas monstruosas y que no se justifica tener esas fábricas tan grandes. Hay empresas que también se van a la quiebra cuando de pronto tienen sueldos muy altos y en realidad se dan cuenta de que la empresa al frente producen lo mismo, los trabajadores ganan la mitad,
entonces nosotros queremos tener a nuestros trabajadores contentos y por eso les pagamos sueldos altos, pero en realidad no hay estructura económica de acuerdo a los volúmenes de venta que sostenga esos sueldos. Entonces, todas esas experiencias de las que yo les estoy hablando van siendo también acumuladas en teorías, ¿verdad? En investigaciones, cosa que los empresarios después puedan ir tomando mejores decisiones, también amparados en esa información que hay, que es preexistente, de las experiencias de acierto y de desacierto de otras organizaciones, ¿ya? Obviamente que toda esa experiencia y ese conocimiento acumulado va apoyando como un aprendizaje dentro de la organización y va facilitando, en este caso, la transición del cambio de paradigma organizacional, centrado antes solamente en temas productivos y de rendir cuenta, a uno mucho más global, más integral, más proyectado hacia el futuro, ¿ya? Entonces, en la escuela antigua de las organizaciones, el afán estaba puesto en lucrar con el trabajo, el recurso humano era visto solamente desde un ámbito administrativo, la cultura de las empresas estaba más bien enfocada en la persecución, en el castigo y en encontrar culpables frente a los errores, por ende era una cultura más del miedo, los jefes muy autoritarios funcionaban como patrones de fondo, pero también eso es una herencia de comportamiento de las generaciones anteriores, ¿ya? Hay una mentalidad del empleado, dentro de la persona se le emplea, por ende tiene que pagar, se le paga un salario y esa persona tiene que cumplir con lo que se le está requiriendo en su contrato y nada más, no hay mayor proactividad, no hay mayor necesidad de creatividad. Por lo general, esos sistemas enfocaban todas sus prácticas a desarrollar un mal clima laboral y era un sistema económico que es más bien lineal, ¿ok? En donde hay una renta que se le paga a cada trabajador y listo, no hay bonos, no hay asignaciones por meta, no hay planes ni proyecciones de carrera. A diferencia de las eras actuales en las organizaciones, que la orientación ya no solamente está al interés propio de los directivos y de los dueños de las empresas, sino que debiesen. Hoy en día todavía quedan empresas como de la escuela antigua, ya están cada vez más en retirada, pero todavía las hay. Entonces, hoy en día debiesen enfocarse a la orientación del bien común, a la creación de riqueza y que esas riquezas también sean distribuidas, ¿verdad? Una vez al año con las utilidades entre sus trabajadores. La responsabilidad social empresarial es sostenible porque empiezan a haber relaciones humanas también más profundas, más acertadas, más asertivas. Las empresas se preocupan del medio donde están insertas. De hecho, también ustedes ubican a Carosi, y Carosi tiene una planta en Reñaca, que es la planta de chocolate y la planta de caramelos. También en Santiago está la planta de galletas que está en Nos. Entonces, Carosi, como está inserta en estas localidades, en estos sectores, cuando se construyen en estos sectores tan lejos, lo primero que ellos piensan es, le vamos a proveer de trabajo a toda la gente que vive en este sector. Entonces, la gente que necesitamos para operar toda esta fábrica probablemente va a ser gente que viva cerca. Bueno, muchas veces le sale el tiro por la culata a las empresas porque a veces la gente empieza a trabajar con ellos y si las empresas no se portan bien con sus recursos humanos, la gente se empieza a ir. Entonces después ellos están con carencia de trabajadores del sector. Entonces tienen que empezar a traer trabajadores de Valparaíso, de Olmué, de Concón, de otras partes, porque en realidad la gente de ahí del sector, en este caso de la empresa Carosi que les cuento, no quiere trabajar con ellos. Eso pasó hace muchos años atrás. Hoy en día ellos tienen buenos planes de recursos humanos, por ende tienen como mucha gente de ese sector, aparte que es un sector que se ha poblado mucho. Lo mismo pasa acá en Placilla, con la planta del 3 Supremo y la planta de plástico. Lo mismo también pasa en Corpora Tres Montes, en el caso de la planta que tienen en Casablanca, y así va pasando con muchas empresas que también van, como se supone, teniendo una orientación hacia la comunidad donde ellos están instalados. Y esa preocupación también se transmite en preocupación de crear otro espacio. Por ejemplo, a veces construyen parques, construyen plazas, construyen canchas deportivas, cosa de que el impacto ambiental, porque toda fábrica igual es contaminante, el impacto ambiental lo minimizan teniendo estos otros como estrategias paliativas para la comunidad para que no se sienta tanto ahí como la invasión de esta compañía, ¿ya? La cultura en la actualidad debiese, y yo hablo del debiese porque yo hago hace años intervenciones en empresas y lamentablemente, como les decía recién, muchas compañías todavía tienen esquemas antiguos de funcionamiento. Entonces, muchas no se han modernizado respecto de muchos factores y hoy en día igual hay empresas que todavía castigan, buscan al culpable, pero por lo general es porque hay jefes que son muy viejitos. Entonces esos jefes viejitos son los que encarnan las prácticas de los viejitos, ¿ya?
Los jefes más modernos y más jóvenes están enfocados en cultivar la confianza, la armonía, la cercanía con los trabajadores, a diferencia de la escuela antigua que era más centrada en el miedo. Los líderes hoy en día debiesen ya no ser jefes autoritarios, debiesen ser jefes que impacten a nivel de motivación de los colaboradores, incitándolos, desafiándolos, ¿verdad? Ayudándolos a crecer. El organigrama tiende a ser más horizontal, es decir, las organizaciones, en muchas no se puede, pero en muchas sí son más planas, en donde hay jefes de área o un gerente, poco jefe y después el resto de los profesionales. Hay otras que son súper piramidales, pues, donde está el gerente, el subgerente, los otros 3 gerentes, subgerentes de área, y así un montón de caciques, y abajo están los colaboradores más del área operativa, ¿ya? En la actualidad hay una fuerte orientación en los equipos de dirección de personas, que estos son encargados en los departamentos de gestión de personas, los departamentos de recursos humanos, que ya no solamente tienen funciones y labores administrativas, sino que también funciones de desarrollo para las personas dentro de la organización. Los colaboradores ya no son solamente empleados, sino que son personas que ofrecen su talento. O sea, yo genero un intercambio con la empresa. Yo pongo mis conocimientos a disposición de la compañía y la compañía me paga a mí, pero por esos conocimientos, pero conocimientos que también están siendo actualizados de manera constante, están siendo complementados. Yo voy aportando también con creatividad, con proyectos, entonces ya no solamente voy, hago mi pega y después chao. ¿Ya? Eh, Todas estas como prácticas nuevas y modernas aportan a un buen clima laboral y el sistema económico tiende a ser más bien cíclico, porque pasa por época, hay momentos buenos, momentos malos, y en los momentos buenos, bueno, si bien en las empresas grandes hay una renta base, por lo general también hay rentas variables que son en base a bonos, ¿verdad?, que van recibiendo las personas respecto de la producción, de los cumplimientos de meta y todo eso. Pero eso es cíclico, que es oscilante y pasa por etapas y por periodos, ¿ya? Entonces, la eficacia operacional, todo lo que tenga que ver con la operación misma del momento de la planta, de la fábrica, de la empresa de servicio, no es una estrategia, pero sí también es necesaria para que la empresa pueda funcionar. Entonces, tanto las estrategias como las eficacias operacionales son aliadas, pues son parte de un mismo proceso que se necesita para que podamos tener cierto éxito en nuestros negocios, ¿ya? Las empresas, cuando empiezan a incursionar en los mercados, buscan posicionarse de manera estratégica. Entonces, por lo general, buscan tener un producto innovador, un producto diferente, o si tengo un producto que es muy similar al del frente, busco tener alguna estrategia de diferencia que me haga competir con el otro, ya sea por precio, por calidad, por el envase, por el marketing, ¿verdad? La cosa es que yo tenga un sello distintivo respecto de las otras personas de mi mismo rubro. Y a lo mejor también puedo realizar ciertas estrategias o ciertas acciones que son muy parecidas, pero que tienen un valor mucho más importante. Entonces, el objetivo de la estrategia es crear ese valor, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto, los que fuman de acá del grupo, marcas de cigarro, ¿cuáles ustedes consumen? ¿Y por qué consumen una y no consumen otra? Los que fuman. ¿Hay gente que fume en el grupo? Ya, los que comen chocolate. Los que toman café. Los chocolates, ¿Sí? el café en grano es más rico y hay otros que son como más desabridos, más en agua. Ya, Por eso pero ¿hay alguna marca que tú digas, yo compro este otro no? me gusta el grano molido Haití, porque ¿Ya? tengo cafetera. Ya, Y eso, ya. ¿Pero tú logras darte cuenta de por qué ese café para ti es el mejor o vas el que va con más con tus gustos y respecto de otros que probablemente has comprado y que no te han gustado? sí, lo que pasa es que mi papá trabajaba en Córpora y hacía café. Ya, Entonces nos hacía probar distintos cafés, entonces uno queda con un sabor especial. ya, como que Y lo va encuentro algunos aprendiendo. más wow, por experiencia. Ya, muy. Oye, y si pensamos en los chocolates, por ejemplo, pensemos en el Sanenus, en el Costanus, en el trencito, no sé si existirá todavía.
Sí, el trencito, Ya, el pero mejor. ¿a ti te gusta el trencito? Sí, el que no tiene nueces ni nada. Ah, ya, por eso te gusta como más limpio el Sí, chocolate. exacto. Ya, Sí. ya los que tienen, que en este caso que tienen almendras, por ejemplo, entre el Costanus y el Sanenus, ¿logran darse cuenta de una distinción? Los que consumen chocolate de ese tipo con almendras. Hago la pregunta porque es una pero pelea eterna entre Juque y, bueno, Macay ahora que el Sanenus. Es Macay, ¿cierto? Chuta ahora. Pero la cosa es que voy a buscar, o si alguien me ayuda ahí buscando por mí para el Sanenus. Sanenus, es de Nestlé, mira aquí. Ya, el Sanenus es de Nestlé y en el caso del Costanus es de Carosi, ya es de Costa. Pero entre ellos es una pelea eterna porque las personas que consumen ese tipo de chocolate se logran dar cuenta de una distinción que otras personas no se dan cuenta. Entonces dicen que el Sanenus es mejor y es más rico que el de Costa. Pero los trabajadores de Costa dicen sí, pero no tiene la misma cantidad de cacao que tiene el chocolate, que es en este caso el chocolate de Costa o de Ambrosoli, ¿ya? Entonces, hay un sabor particular que tiene el Sanenus que no lo tiene el Costa Ambrosoli. Y las personas que consumen chocolate se logran dar cuenta. Entonces, esa persona probablemente cuando tenga la plata para comprarse el Sanenus, se lo va a comprar. Pero como le gusta el chocolate y le da lo mismo a lo mejor si es Sanenus o Costa, cuando a lo mejor no tiene la plata, porque no es barato el Sanenus, va a comprar, en este caso, el de Ambrosoli. ¿Ya? Cuando hablo de Ambrosoli y Costa, estoy hablando de la misma compañía y ambas son de Carosi. ¿Ya? Pero ahí hablando del tema del chocolate o del tema del café o de los cigarros, incluso de las cervezas, de la leche, del té, tú te puedes dar cuenta de que cada compañía tiene distintas estrategias para poder hacer su producto mucho más atractivo. Por ejemplo, el té supremo, ¿han visto el comercial de Rachid? Sí. El árabe que va, ¿verdad? Bueno, el árabe es argentino, pues no tiene nada de árabe, ¿ya? Pero ha sido simpático, ha sido tan simpático, lo han llevado a eventos a este argentino y les ha funcionado mucho como estrategia de marketing. Entonces, aparte que al argentino le fue súper bien, porque hoy en día lo ocupan en otros spots publicitarios de otras marcas también, ¿ya? Pero cada compañía va buscando estrategias para poder hacer que su producto, o sea, la idea sería que aunque tú tuvieses todas las estrategias de marketing, había y por haber, el producto en sí, como calidad del producto, eso es lo que más importa para el usuario, ¿o no? ¿O ustedes creen que a veces importa más el marketing que la misma calidad del producto? Profe, ¿sabe qué? Yo creo que ocurre algo muy parecido, por ejemplo, entre Samsung y Apple. Siento que entre esas dos marcas pasa mucho ese tema del marketing, de cómo no le venden las cosas y esa es la percepción que uno tiene al comprarlas. Claro. Ujú. Y ahí uno decide, porque los precios, yo no soy mucho como por la tecnología, pero los precios son similares y las características de los aparatos son parecidas también. La verdad es que no, o sea, mirando por ejemplo con cosas como más de tecnología por almacenamiento y RAM, Samsung le lleva mucho la delantera, ¿Ya? pero iPhone con todo su marketing que tiene Ya, como de exclusividad que tiene, de adelantos tecnológicos y todo, le lleva mucho la delantera y hace que la gente lo compre por ese motivo, más que ya, por la calidad. ya. Que es como una batalla infinita de las personas de Samsung con las de Apple. Esa, Mm. como usted dijo, la de los de Sanenus y los de los chocolates, me acordé de esa misma. Sí, mira, voy a avanzar un poco para que veamos eh, un ejemplo. ¿O todos ubican al Starbucks? Sí. Ya, cuando Sí, uno piensa en el Starbucks, ¿qué se le viene a la mente? Así como cierren los ojitos y piensen en la sucursal del Starbucks que han visto más cercana a su casa. ¿Están pensando en el Starbucks? ¿Qué se les viene a la mente cuando uno piensa en el Starbucks? ¿Cómo les llega el Starbucks a ustedes? Cuando
cuando aparece la marca? O ahora que la están pensando. Les hago la pregunta porque el Starbucks es una de las estrategias, un ejemplo de estrategia de éxito mundial, pero de las más estudiadas. ¿No? Puede ser personas tomando un café, leyendo un libro con anteojos. Ya, pero ¿qué simboliza eso? ¿Un snob? ¿Cierto sistema, cierto segmento socioeconómico? Personas que usualmente recurren a ese lugar. Ya, pero ¿cuáles son las personas que usualmente, según tú o lo que se te viene a la mente, viene a ese lugar? ¿Esas personas que van a buscar un lugar para ir a leer? No sé, pero es que hay como un estereotipo que dice que las personas hipster ¿Ya? van a ese lugar. Ya. Ya. Y ese estereotipo, eso que dices tú, ¿es como esas, como mitos urbanos o así como, Sí, algo así. ya? ¿Qué más? Complementemos lo que menciona la Katy. ¿Qué otra imagen se nos viene a la mente cuando pensamos en el Starbucks? Uno puede ir a estudiar o a hacer una reunión Ya, y tomarse un café. claro, ¿cierto? Y por 1.000 y tantos pesos podía estar incluso toda la mañana. ¿Qué más? Yo lo encuentro relajante. Los rollitos de canela, yo no lo quería decir, pero sí, yo pienso también en los rollitos de canela igual que tú, Alejandra. Un lugar relajante, ¿ya? ¿Les aparece en la mente esto de que está...? Dígame. Quizás no relajante así, pero como que, no sé, eso de las reuniones, que tú te puedes juntar así con personas, o sea, como una reunión así de algo, un tema especial o con tus amigos a tomarte un café. Y la música es como, no sé, relajante, entonces como que así lo encuentro como acogedor hasta casi. Ya, o sea, es que es un O sea, como que lugar, no, como que me siento cómoda ahí, ya, como que es un me lugar siento cómoda. con el que tú puedes conversar, que la música no es muy fuerte, no es muy estridente, ¿algo así? Sí. Y aparte los asientos son como, o sea, son como sillones de repente, entonces uno se puede sentar con los amigos y, o hasta, yo hasta me han llamado a reuniones, entonces igual lo encuentro bueno ir, o sea, me gusta. Ya. Cuando uno piensa en el Starbucks, ¿dónde están ubicados los Starbucks, por lo general? Mall y avenidas principales. Ya, mall y avenidas principales, ¿cierto? Lugares que están con una alta afluencia de público. Ujú, los lugares más comerciales. Bueno, en Estados Unidos, por lo general, están ubicados a las salidas de los metros, ¿cierto? Es una cadena internacional que fue fundada en Seattle en el año 1900 y tanto. Y ahí dice, el primer local con nombre Starbucks fue abierto en Seattle, Washington, en 1971. ¿Ya? Está más atrás yo. Y es una de las estrategias de comerciales más grandes que hay en el mundo, porque se ubicaron en ciertos lugares estratégicos pensando en que en las mañanas los trabajadores muchas veces, o sea, no alcanzan a tomar desayuno en sus casas, por ende, qué rico salir del metro y encontrarte con un lugar en donde tú más encima te puedes llevar, porque por eso están las bolsitas de estas café, donde ponen el rollito de canela o ponen el sándwich, ¿verdad? Y donde te ofrecen más encima este servicio personalizado, porque te hacen parte del servicio, cuando te ponen el nombre ahí en tu vaso. Entonces, no es que vaya un garzón y que te atienda en una mesa, sino que tú tienes que pasar por el mesón y esperar a que te llamen y te entreguen tu café. Aparte que si se fijan ustedes, es una de las cafeterías donde tú encuentras leche de soya, leche de almendra, leche de vaca, leche de todas las leches habías y por haber, con lactosa, sin lactosa, todo eso, porque la idea es tener diversidad para que el público que consume distintos tipos de productos sepan que ahí es como cuando tú te juntas con una amiga. Entonces, ¿dónde vamos? Ay, no, en este lugar no, porque cocinan acá no, porque en este le ponen mucho aliño. Entonces tú vas al Starbucks y tú tienes, pero para todos los gustos y de todos los sabores y de todos los tamaños.
Entonces es uno de las compañías que tiene más locales en el mundo, porque tiene 17.800 locales en 50 países. Entonces es una cadena inmensa, ¿ya? Ahora, ellos, como estrategia interna, son muy cercanos a sus colaboradores, los incorporan en ciertas decisiones a nivel de local, toman su parecer, porque más que más los trabajadores que están en el mesón son los que están en directo contacto con el cliente. Entonces el cliente de repente puede decir, oye, no, en vez de tener rollito de canela, ¿tiene rollito de manzana? Entonces, si en todos los locales empiezan a preguntar por los rollitos de manzana y los trabajadores empiezan a decir, oye, ¿sabéis que preguntan harto por el rollito de manzana? Probablemente va a ser un producto que va a salir al mercado porque el trabajador le está reportando a su jefe directo, y quien reporta más para arriba, que en realidad el público está preguntando también por el rollito de manzana, ¿ya? Entonces, hacen mucha publicidad, pero además, yo diría, a mí personalmente el café no me gusta del Starbucks, pero voy por los rollitos de canela. Pero en función de esta misma dinámica que tiene, que es como de comida rápida, entre comillas, y comida rápida que te permite igual sentarte, tener tu tiempo, tener tu espacio para reuniones, apareció mucho la publicidad de boca en boca. Entonces la gente empieza a correr el rumor de que hay un lugar donde tú puedes ir, que es rápido, que te atienden, que es rico, y que tú también, si necesitas trabajar o conexión a internet, tú puedes estar ahí. Entonces esa es la mejor publicidad que hay, ¿ya? Después, implementar estas acciones en donde tú te interactúas con tu propio trabajador y lo haces parte, ¿ya? La comunicación es clave, tanto de gerencia hacia abajo como de abajo de los colaboradores hacia arriba, para que hayan reportes, o el feedback o la retroalimentación sea recíproca, con el propósito de transmitir información y de buscar también ideas, ¿verdad?, en los colaboradores. Y en este caso, el Starbucks genera buenos planes de entrenamiento y formación de sus colaboradores, es decir, constantemente lo está entrenando al personal para que tengan una buena atención, para que vayan adquiriendo algunas habilidades y para que vayan, en este caso, a lo mejor hasta creciendo en la medida que van apareciendo locales nuevos. La otra vez yo estuve había un chiquillo de uno de los cursos superiores que había trabajado en el Starbucks y que, claro, estaba como muy contento de trabajar en la empresa. De hecho, parece que toda la carrera trabajó, no es de garzón, pues trabajó como de colaboradora ahí en el mesón de atención al cliente de manera part-time, pero hablaba de que tenían un buen clima y que habían buenos beneficios. Bueno, ahora, pandemia es otro escenario, pues, pero en periodo habitual, por lo menos él reportaba que era para él una muy buena empresa para trabajar. Digo para él porque a lo mejor otra persona podría decir que no, porque no es buena para trabajar para él, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? Pregunto para que repasemos esta lámina y vamos cerrando. Entonces, las estrategias son esas acciones. Por ejemplo, pensar en una estrategia, nos vamos a ubicar en las salidas del metro de las grandes ciudades. Y partimos en una ciudad superpoblada, después vamos buscando otras ciudades a la medida que vamos teniendo recursos para posicionar y para ponernos, como decían ustedes, en arterias principales o en lugares, en este caso en Chile, mall, que es donde hay mucha afluencia de público. Esa es una definición estratégica, ¿ya? ¿Y por qué? Porque les permite a ellos cuestionarse cómo están haciendo las cosas hoy, cómo lo pueden proyectar hacia el futuro. La estrategia tiene que servir también para anticipar los cambios. Yo no sé si muchas empresas habrán estado preparadas para esta pandemia, pero muchas sí hacen una revisión del mercado, cuando sube, cuando baja el dólar, cuando hay crisis, cuando hay terremoto, cuando todas estas cosas, cuando hay cambio de gobierno en Estados Unidos, qué pasa con las guerras, todo eso impacta en los mercados grandes y obviamente las grandes compañías tienen que tener estrategias que permitan la continuidad de sus compañías en el mercado, teniendo todas estas variables de los escenarios que son tan variables y tan diversos. Hasta el clima tiene que de pronto tenerlo considerado. Por ejemplo, el otro día una de los compañeros de otro curso me hablaba del frappuccino, que es como un frappuccino casi patentado estilo Starbucks, que obviamente es el producto que sacan en la temporada primavera-verano, inicio de otoño, porque en el resto del año es el café, pero si fuera solamente cafetería, no existen, porque se extinguen, tienen que tener otro tipo de productos que les permita pasar las distintas estaciones del año, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en la medida que la estrategia se va haciendo consistente, confiable, hay una revisión constante de ella y nos va resultando las acciones que vamos definiendo para poder ir generando esta estrategia a largo plazo, la empresa también va siendo más sustentable y más rentable y más sostenible en el tiempo. Entonces, todas esas grandes decisiones que hay que tomar, que no siempre son fáciles, incluso de esto que hablaba hace un rato atrás, desvincular al 50% de la población femenina
de una empresa donde la mayoría de las trabajadoras era trabajadora dueña de hogar, sola, muchas veces con hijos, tú le quitas el sustento económico y la posibilidad de trabajo y de llevar el dinero a su casa. Entonces, son decisiones que igual tienen que tomar las compañías, porque lamentablemente las empresas no son empresas de beneficencia, pues son empresas con afanes de lucro. Entonces, hay que como que comprenderlas con esa naturaleza, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, comentario hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, siendo ya casi la 1 de la tarde, vamos a quedar hasta acá con nuestra clase y nos volvemos a ver la próxima semana. Recuerden que la próxima semana vamos a revisar la colita de una presentación de un grupo de compañeras de ustedes que es de trabajo en equipo, y de ahí ya continuamos con la revisión del tema de planificación estratégica y cómo se inserta también el tema de recursos humanos y las tomas de decisiones. ¿Ok? Ya, profe. Ya, chiquillos, que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. No. Chao, profe. Chao, chiquillos, cuídense.